Ahora escucha esto. Revelation chapter 3, Apocalipsis capítulo 3. we are reading 3 to 4. You can read up to 5 and 6 if you want. Estamos leyendo los versículos 3 y 4, pero pueden leer versículos 5 y 6 si quieren. Because I want to introduce you to a book Porque yo quiero introducirte a un libro so you can see the power of righteousness, para que puedas ver el poder de la justicia, the power of this garment, what it can do to you. el poder de esta vestimenta, lo que puede hacer por ti. Beginning today, we will never go back to sin A partir de hoy nunca vamos a volver al pecado, because we are now understanding the gravity porque ahora estamos entendiendo la gravedad of righteousness. la gravedad de la justicia. Ay, The Lord at this hour is now removing the church from sin. a esta hora el Señor está sacando a la iglesia del pecado And returning the church to righteousness. y regresando a la iglesia a la justicia. In other words, En otras palabras, the Lord is taking the weak church, weak. En otras palabras, el Señor está tomando a la débil iglesia, la que es tan débil. The church that has no power, Esa iglesia que no tiene poder, and is giving her back power. y Él le está devolviendo el poder. And is saying that power is righteousness. Y Él está diciendo que ese poder es la justicia, It is holiness. es la santidad. Because he's saying that whoever walks in righteousness, which is the garment of the Lord, La justicia es la prenda de vestir del Señor. Y Él está diciendo que todo el que camine en justicia he says, they will have power to overcome. tendrá el poder para vencer. Power to overcome. El poder para vencer. That is mighty. Eso es poderoso. Let me talk about a book. Permíteme hablar sobre un libro. Revelation chapter 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Then he says, I will never blot out his name from the book of life, but I will acknowledge his name before my Father and his angels. Él dice, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Whoever keeps the garment, El que guarde la prenda de vestir, the garment that we received from Calvary, la prenda de vestir que recibimos del Calvario, the garment that when somebody is wearing, it is obvious, you'll just see, it is bright, you see it. la prenda de vestir que cuando alguien la lleva puesta es obvio, la podrás ver porque es brillante. Oh, He's saying Él está diciendo that when you wear that garment, righteousness, que cuando tú te pones esa prenda de vestir de justicia, then Jesus himself says, entonces Jesús mismo dice, for those who have kept their garment clean, para aquellos que han mantenido su prenda de vestir limpia, without sin, sin pecado, they have guarded it like this. la han cuidado de tal manera. He says, for them, Él dice que para ellos I will never ever blot out their name from the Lamb's book of life. nunca jamás borraré su nombre del libro de la vida del Cordero. Hallelujah. ¡Oh, aleluya! The power of righteousness. ¡Ay, el poder de la justicia! God is awakening the church, awakening. Dios está despertando a la iglesia, la está despertando And telling them where their power is actually staying. Where their power is. y les está demostrando a dónde está alojado su poder.
He's saying the power is in holiness. Él está diciendo que el poder está dentro de la santidad, No other place. no está en ningún otro lugar. Isn't that incredible? ¿No es eso tan increíble? When you see so much abortions in the church, Cuando vemos tantos abortos en la iglesia, homosexuality in the church, homosexualidad en la iglesia, and you think that the church is defeated, hasta llegar a considerar que la iglesia está derrotada, no power, sin ningún poder. and then the Lord now comes and said, no, you were given power at Calvary. Pero entonces el Señor llega y dice, no, a ti se te dio poder en el Calvario. And that power Y ese poder is not political power. no es poder político, It is not economic power. no es poder económico, It is not philosophical power. tampoco es poder filosófico, It is not psychological power. no es poder psicológico. That power is righteousness. Ese poder es la justicia. And he's saying, Y Él está diciendo, go back, regresa, go back, regresa, go back to righteousness. regresa a la justicia. That is where your power is. Ahí es donde tu poder está. That's where your strength is. Ahí es donde tu fuerza está. That is where your eternity is. Ahí es donde está tu eternidad. Listen to what the Lord is saying. Escucha lo que el Señor está diciendo. Listen very carefully. Escucha muy cuidadosamente. He's saying that there is hope for the church. Él está diciendo que hay esperanza para la iglesia. He's saying that the church is supposed to be the light of the world. It's supposed to be the church. Él está diciendo que la iglesia está supuesta a ser la luz del mundo. And he's saying Y él también está diciendo when there is too much cancer, que cuando hay demasiado cáncer, too much HIV, cuando hay demasiado SIDA, too much drug addiction, cuando hay demasiada adicción a las drogas, too much immorality, abortions, cuando hay demasiada inmoralidad y abortos, too much corruption, cuando hay demasiada corrupción, too much philosophy, demasiada filosofía, psychology, psicología, too much modernism, demasiado modernismo, postmodernism. el posmodernismo. The church is the one that has power to deliver the land. Entonces es la iglesia que tiene el poder para liberar a la tierra. Power. El poder. And that power for delivering the land is righteousness. Y ese poder de liberación para la tierra es llamado justicia. Oh, Oh, so now we have learned something here. ahora hemos aprendido algo aquí. We have learned that actually this garment, which God has shown me the vision, this garment is actually the power of the church. Hemos aprendido que esta prenda de vestir que el Señor me ha mostrado en la visión es actualmente el poder de la iglesia. But I have also said that the Lord says here Pero yo también he dicho que el Señor dice aquí that whoever walks in that righteousness, que todo el que camine en esa justicia, the garment that is not soiled, not sin, con una vestidura que no está manchada, que no tiene pecado, clean garment, una vestidura limpia, he says, he will not blot out your name from the book of life.
Él dice que entonces Él no borrará tu nombre del libro de la vida. I want to get deeper with that. Yo quiero llegar más profundo con eso, So you may understand this vision more. para que puedas entender esta visión mejor. Look at me now. He's saying, blotting out the name from the book. Mira, Él está diciendo, borrar tu nombre del libro. If your garment is clean, he will not blot out your name. Si tu prenda de vestir está limpia, entonces Él no borrará tu nombre. Meaning, if your garment is full of sin, he will blot out your name from the book. Significando que si tu prenda de vestir está llena de pecado, entonces Él borrará tu nombre del libro. So, first of all, I want us to look at the consequences of the church rejecting holiness. En primer lugar, quiero que nos fijemos en las consecuencias de la iglesia rechazar la santidad. Consequences. Lo que son las consecuencias. In other words, what is this book? En otras palabras, ¿qué es este libro? This book of life, of the Lamb of God, Este libro de la vida del Cordero de Dios is a register. es un registro. If you come to the Czech Republic and you want to be a doctor, Si, por ejemplo, tú llegas a la República Checa y quieres ser un doctor, let's say I come from Kenya and I say, I want to practice as a medical doctor in this country, supongamos que yo vengo de Kenia y yo digo, yo quiero tener una práctica médica en este otro país. there is an organization that has all the qualification of doctors. Existe una organización que tiene todas las calificaciones de los doctores. Whether you come from Russia or from Britain and you come here, there is an organization. Ya sea que vengas de Rusia o de Gran Bretaña, cuando llegues a ese otro país existe una organización. When you pass their exam, Cuando tú pasas su examen, then they put your name in a register. entonces anotan tu nombre en un registro, Such that any doctor that practices medicine in this country, de tal manera que cualquier doctor que practica medicina en ese país you can check if his name is there. se puede comprobar si su nombre está ahí. Listen to me. Ah, escúchame. How about lawyers? Lawyers. ¿Y qué tal los abogados? Los abogados. Before you practice law in this country, Antes de ejercer la abogacía en este país, advocate of the High Court, antes de ser un defensor de la alta corte, there is a register that your name must be found in it. existe un registro donde tu nombre debe ser encontrado. It is a register of all practicing lawyers. It is a register of all practicing doctors in Czech Republic. Se trata de un registro de todos los abogados y todos los doctores que ejercen en ese país. In other words, it is a register of the citizens of law. En otras palabras, es un registro de los ciudadanos de la ley, Of the legal fraternity. de la comunidad jurídica. It is a register of the legal community. You find their names there. Es un registro donde encuentras los nombres de la comunidad legal. Even in Kenya, the same thing. También en Kenia es igual. Now, the Lord says that He also has a book. Ahora,
El Señor dice que Él también tiene un libro. He also has a book. Él también tiene un libro. And that book is a register, a ledger, register. Y ese libro es un libro de cuentas, un libro de registro. And in there is the names, the list of the citizens of heaven. Y dentro de ese mismo libro se encuentra la lista de los nombres de los ciudadanos del cielo. Did you understand the power of this garment? ¿Has podido entender el poder de esta prenda de vestir? I'm now beginning to talk about the consequences of the church throwing out righteousness. Ahora es que comienzo a hablar sobre las consecuencias de la iglesia echar afuera la justicia. When the church rejects righteousness. Cuando la iglesia rechaza la justicia. Because he said, for those who will reject righteousness, Porque Él dice que para aquellos que rechazan la justicia, those who will not keep, in other words, will not keep their garments clean, en otras palabras, aquellos que no van a mantener su vestimenta limpia, blot the name out. entonces los borra. So I want to look at what does it mean to remove your name from the list of citizens of heaven. Entonces lo que yo quiero investigar es lo que significa borrar tu nombre de la lista de los ciudadanos del cielo. In doing that, then you will understand the gravity of this garment I have come to announce. Al hacer eso, van a poder ver la importancia sobre esta prenda de vestir que yo he venido a anunciar. Because I'm going to look at how about if you don't prepare? If you reject holiness, what happens to you? Porque voy a enfocarme en el siguiente hecho. ¿Qué te va a pasar si no te preparas, si rechazas la santidad? So I want to look at the blotting out of the name. Así que quiero fijarme en el borramiento del nombre. And I've said that book is the list, it is the register of all the citizens of heaven. Y ya he dicho que ese libro es el registro, la lista de los ciudadanos del cielo. So, first of all, read with me now. The first consequence, number one, when your name is removed. Revelation chapter 13, verse 8. En primer lugar, lee conmigo ahora en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, para ver la primera consecuencia de tu nombre ser borrado. Revelation 13, 8. Step by step. Apocalipsis 13, 18. Vayamos paso a paso. Hallelujah. Aleluya. Revelation 13, verse 8. It says, all the inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the book of life belonging to the lamb that was slain from the creation of the world. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. This nation
You love Jesus. En esta nación aman a Jesús. But he's saying that if you love Jesus, whether you love Jesus, Sin embargo, aquí está diciendo que aunque ames a Jesús, if you will not maintain a clean garment, si tú no mantienes una vestimenta limpia, on that day, when the Lord comes for his church, entonces en ese día cuando el Señor venga por su iglesia, if you will not avoid putting sin on your garment, si tú evitas poner el pecado sobre tu prenda de vestir, and the garment is clean, si el vestido está limpio, he will take you to heaven entonces Él te llevará al cielo, because you love Jesus. porque tú amas a Jesús. But listen to this. If you will not avoid putting sin on the garment of your salvation, Pero escucha lo siguiente, si tú no evitas poner el pecado sobre la vestimenta de tu salvación, righteousness, la justicia, if you will not keep sin away from your salvation, si no apartas el pecado lejos de tu salvación, he's saying, then he will take the church that loves Jesus and they will go to worship Jesus. Él está diciendo que se llevará a la iglesia que ama a Jesús y se irán a adorar a Jesús. But for you, Pero para ti, you will worship Satan. tú adorarás a Satanás. Hey, a nation that loves Jesus ¿Cómo puede ser una nación que ama a Jesús? and he's saying that if the Czech Republic that loves Jesus will not maintain righteousness, Y él está diciendo que si la República Checa no mantiene la justicia, then that nation will worship Satan, the beast. entonces esa nación adorará a Satanás, la bestia. Oh, Because he said, those whose names, those who will not keep a clean garment, porque él está diciendo, aquellos que lo ensucian, aquellos que no mantienen su prenda de vestir limpia. he's saying, those who will soil their garment with sin. Él está diciendo, aquellos que ensucien su vestimenta con el pecado. You blot out their names from the book of register of the citizens of heaven. Él borrará sus nombres del libro de registro de los ciudadanos del cielo, The book of life. del libro de la vida. And now he's saying that a blessed nation that loves Jesus, if she will not go back to righteousness at this time, Y él está diciendo que aún una nación bendecida que ama a Jesús, si ella no regresa a la justicia en este momento, however much you love Jesus, no importando cuánto ames a Jesús, si no regresas a la justicia, when the church has been taken, you must worship the devil. cuando la iglesia sea llevada, entonces tú tendrás que adorar al diablo. That's what he says there. Esto es lo que él está diciendo. The consequences of putting sin on your garment. La consecuencia de poner el pecado sobre tu prenda de vestir. Read with me, precious people, Revelation chapter 17, verse 8. Lean conmigo, precioso pueblo, en el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. And he says, the beast which you saw once was, now is not, and will come up out of the beast and go into destruction. The inhabitants of the earth whose names have not, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Él dice, la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es,
y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia. Pero solo aquellos cuyos nombres han sido escritos en el libro del Cordero de la vida. That is powerful. Eso es poderoso. He's saying nothing impure, neither shameful, will be in that new Jerusalem, the city of God. Él está diciendo que nada impuro ni vergonzoso estará en la nueva Jerusalén, en la ciudad de Dios. So he has mentioned impure, acts of impurity, acts of shame, and acts of deceit. 3. En Apocalipsis 21-27 él menciona los actos de impureza, los actos vergonzosos y los actos de engaño. Doing things that are impurity, Haciendo cosas impuras, doing things that are shameful, haciendo las cosas vergonzosas, doing things that are deceitful, deceit. haciendo las cosas que son engañosas, el engaño. He's saying those ones will not enter. Él está diciendo que esos no entrarán. And then he says, only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. Y entonces pasa a decir que solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Meaning, this garment of righteousness is so powerful. Significando que esta prenda de vestir de justicia es tan poderosa. It will remove the church from acts of impurity, acts of shame, acts of lies, deceit. Sacará a la iglesia de los actos de impureza, de los actos de vergüenza, de los actos de la mentira o el engaño. Meaning, when you wear that garment from now, if you people in this land will decide to go back to righteousness, significando que si ustedes en esta tierra deciden a regresar a la justicia, si se visten con esta vestimenta, then even the deceiver cannot reach you. entonces ni siquiera el impostor puede alcanzarte. Satan the deceiver, he cannot reach you. Satanás el engañador no te podrá alcanzar, Because you are above deceit, above. debido a que tú estarás por encima del engaño. Neither will the sons of Satan reach you, the sons of Satan. Tampoco te podrán alcanzar los hijos de Satanás, The false prophets of today los falsos profetas de hoy en día and the false apostles of this age. y los falsos apóstoles de esta edad. Those are the sons of Satan. Ellos son los hijos de Satanás. They are propagating deceit, lies, deception. Y ellos están propagando el engaño, la mentira, la decepción, They cannot reach you. pero no te podrán alcanzar. Can I look at one characteristic of this righteousness, garment of righteousness? Me permiten examinar una de las características de este vestido de justicia. The other characteristic based on this garment that I want to look at La otra característica que quiero ver, que está basada sobre esta prenda de vestir. So now you have seen the consequences of losing your heavenly citizenship. Ya hemos visto las consecuencias de perder tu ciudadanía celestial. If I come to Czech Republic and I apply for citizenship, I apply. Por ejemplo, si yo vengo a la República Checa y aplico para la ciudadanía, The government will check if I have qualifications. el gobierno entonces va a investigar si yo tengo cualificaciones. If they say they think, okay, this, okay, the 10 points he has, let's give him the citizenship. Ellos lo examinan y dicen, si él tiene los 10 requisitos, vamos a darle la ciudadanía. But there are also certain things if I do, I lose the citizenship. Pero existen ciertas cosas que si yo hago, puedo perder mi ciudadanía. And those are some of the things I read here. The things when you do, you lose the citizenship of the Czech Republic. Si yo me involucro en ciertas cosas, ciertos actos,
puedo perder la ciudadanía de la República Checa. And I have read today the things that if you do, you lose the citizenship of heaven. Y he leído sobre ciertas cosas que si tú las haces, pierdes la ciudadanía del cielo. Everybody was given the garment from Calvary, the cross. A cada uno se le dio esta prenda de vestir en el Calvario, en la cruz. If you receive Jesus, he gives it to you free of charge as a gift. Si tú recibiste a Jesús, Él te lo da gratis, como un regalo. I read from Romans chapter 5, verse 15 to 17. Leímos en Romanos capítulo 5, versículos 15 al 17. And you see that we received as a gift. Y puedes ver que lo recibimos como un regalo o un don. This righteousness that comes from God. Esta justicia que viene de Dios. And in the book of Philippians chapter 3, verses 8 to 10, Y en el libro de Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 10, the same thing. It talks about the gift of righteousness. ahí se dice lo mismo. Él habla sobre este don de la justicia, So we can have the same righteousness as God, the righteousness of God. para que podamos tener la misma justicia de Dios, la justicia de Dios. And so a gift. Así que es un don, un regalo. But I have also now read to you that if you go into sexual sin, Pero ahora también te he leído que si tú entras al pecado sexual, you lose the citizenship of heaven. tú perderás la ciudadanía del cielo. If you go into deception, lies, you lose the citizenship of heaven. Si tú entras al engaño, a las mentiras, perderás la ciudadanía del cielo. If you go into shameful acts, you lose the citizenship of heaven. Si tú te involucras en actos vergonzosos, perderás la ciudadanía del cielo. If you go into false prophecy, you lose the citizenship of heaven. Si entras a la falsa profecía, perderás la ciudadanía del cielo. If you go into postmodernism and modern theology of Europe, you lose the citizenship of heaven. Si entras al posmodernismo y a la teología moderna de Europa o de donde sea, entonces perderás tu ciudadanía en el cielo. I have also said that things if you do, you lose your name from that book. Tengan en cuenta las cosas que les he dicho, que si las hacen, pierden su nombre de ese libro. Revelation 15 verse 6. El libro de Apocalipsis capítulo 15 versículo 6. 15 verse 6. Out of the temple came the 7 angels with 7 plagues. They were dressed in clean, shining robes. Apocalipsis 15, 6. Del templo salieron los 7 ángeles en posesión de las 7 plagas. Estaban vestidos de un lino limpio y resplandeciente. Listen to me, precious people of this nation. Escúchame, precioso pueblo de esta nación. The Lord has spoken with me about the coming of the Messiah. El Señor ha hablado conmigo sobre la venida del Mesías. I am the same person that went to Haiti and gave the Haiti earthquake prophecy. Soy la misma persona que fui a Haití a darles la profecía sobre el terremoto que llegaría. I went the whole of that island of Hispaniola, Island, and warned them. Fui a través de toda esa isla española y les advertí. Warned them
cautioned them. I said, please, let us return to righteousness. Yo les amonesté, les advertí y les dije que por favor regresemos a la justicia. I have seen the Messiah coming. Let us prepare a way here, a way of righteousness, that he may pass here. Les dije que yo he visto al Mesías llegar, que preparemos un camino en justicia aquí para que él pueda pasar. When they did not, Pero cuando no lo hicieron, the next year, which was January 12th, 2010, resultó que el próximo año, 12 de enero del año 2010, my words became fulfilled. mis palabras se cumplieron. November 22nd to 29th, 2009, I was there. Desde el 22 al 29 de noviembre del año 2009 yo estuve allí. When they did not listen, Pero cuando ellos no escucharon, and I gave prophecy there, I said, I see an earthquake coming. porque yo les di profecía allí, yo les dije que veo un terremoto que viene. My words were fulfilled. Mis palabras se cumplieron. Even me, I was shocked like this watching. Cuando miraba, yo también me quedé en shock. When I saw how my words were fulfilled. Cuando vi cómo mis palabras se cumplieron. I am the same person that the Lord sent to prophesy the global economic crisis. Soy la misma persona que el Señor envió a anunciar la crisis económica global. The same person that went all over Chile and warned before the 8.8 earthquake. La misma persona que viajó a través de la nación de Chile y les advirtió sobre ese terremoto que llegó de 8.8. The same person that warned about the coming of bloodshed that will sweep through Libya, that will sweep through Syria, that will sweep all this you see happening now. Soy la misma persona que les advirtió sobre la venida de ese derramamiento de sangre que barrería a través de Libia, de Siria y en todos otros lugares que se puede ver ahora. Nepal earthquake, all these many other prophecies. El terremoto de Nepal y muchas otras profecías. Earthquake that shook the biggest mountain on the earth, Nepal. Ese terremoto que sacudió a la montaña más grande de la tierra, en Nepal. I saw these things. Yo vi estas cosas. The reason the Lord is doing these things La razón por que el Señor está haciendo estas cosas is to confirm to you es para confirmarte lo siguiente, that just as He gives this prophecy and it comes to pass, que de la misma manera que Él da esta profecía y se cumple, so shall the prophecy on the coming of the Messiah. así será la profecía acerca de la venida del Mesías, también se cumplirá. And so the Lord is saying that these announcements here, this is literally a prophecy that has been given here. Entonces el Señor está diciendo que estos anuncios que se han dado aquí son literalmente una profecía. He's announcing here in a prophecy that the Messiah is coming. Él está anunciando aquí en una profecía que el Mesías viene. And I remember this dream He gave me, 2014. Y yo recuerdo el sueño que me dio en el 2014. And in this dream, I was there looking at the sky. Y yo estaba allí en ese sueño mirando al cielo. And then I realized that the sun was here. Y entonces me di cuenta que el sol estaba aquí. And the rays of the sun were like this. Y los rayos del sol estaban así. The rays, the sun was too bright for me to look at. Los rayos del sol estaban demasiado brillantes para yo mirarlo. Then within a short moment, I realized that that was not the sun. Y dentro de unos momentos me di cuenta que ese no era el sol. That was actually the glory of the Lord. Esa era actualmente la gloria del Señor. It was so immense I could not look at it. Era tan inmensa que yo no podía mirarla. Because the voice said, Porque la voz dijo, look, mira, the Messiah is coming. el Mesías viene.
But the nations are not yet ready. The church. Pero las naciones todavía no están listas. La iglesia. So listen to this. I remember when I turned left. Así que escucha esto. Yo recuerdo cuando giré a la izquierda. Then I saw as if the end of the sea, or far away in the horizon. Entonces vi como si fuera el fin del mar o en el distante horizonte. You know, when it's evening, very late in the evening, Sabes, cuando es el final del anochecer, it's about to become night. It's becoming dark in the evening. está a punto de ponerse oscuro. And there is a rainstorm happening on the other side, coming to happen on the other side. Y sucede que hay una tormenta que viene, que está a punto de suceder al otro lado del horizonte. And you look and you see light from the other end, right? Y miras y ves ¡pia, pia! Una luz del otro lado. ¡Pia, pia! You see it's becoming dark with lightning on the other side. Tú ves que está oscureciendo, pero también ves ¡pia, pia, pia, pia! Relámpagos del otro lado. That's what I saw. Esto es lo que yo vi. When I just looked left, I saw as if there is a storm coming to hit there. Cuando miré a la izquierda vi como si hubiera una tormenta que iba a golpear allí. And then lightning was that kind of light, far away. Y después relámpagos, ¡pia, pia! Ese tipo de luz a una distancia lejana. Then you know there is a storm coming there. Y así se sabe que una tormenta va a llegar ahí. That is what I saw. Eso fue lo que vi. And the next minute, I was shocked because I found myself on the dust. Y al minuto siguiente me quedé muy sorprendido porque me encontré sobre el polvo. I'm going to imitate how I did in the dream. Yo voy a imitar lo que hice cuando estaba sobre el polvo. So the next moment I found myself on the dust. And I was rolling like this on the dust and grinding my teeth so much. Y al momento siguiente me encontré en el polvo. Yo estaba rodando sobre este polvo y crujiendo mis dientes tanto. I was crying and weeping and wailing Yo estaba en lágrimas, llorando y lamentando, because the church was taken already. porque la iglesia ya había sido tomada. When it did pia, the church was taken. Cuando hizo pia, pia, la iglesia fue tomada. And then I remained. Y luego yo permanecí. So I was rolling in the dust. Y yo estaba rodando en el polvo. I was rolling like that on the dust and grinding my teeth. Así es que yo estaba rodando en el polvo y crujiendo mis dientes. To the extent that when I woke up from the dream, the first place I went to is the mirror to check my teeth. A tal extremo que lo primero que hice cuando me desperté del sueño fue ir al espejo a revisar mis dientes. I thought I crushed my teeth. Yo pensé que había machacado mis dientes. So, I have seen the church taken. Así que yo he visto a la iglesia ser tomada. But I have also seen the church that will remain. Pero también he visto a la iglesia que permanece, que es dejada. And I've just given right now a prophecy rolling and screaming here. Y aquí he dado una profecía, rodando y gritando. How the Christians that will remain will roll in the soil while groaning. Cómo los cristianos que permanecen rodarán en el suelo, gimiendo, And weeping lamentándose, and crying llorando, and mourning quejándose and crashing their teeth. y crujiéndose los dientes. When I read from the book of 1 Corinthians 50-56, Cuando leí en el primer libro de Corintios 15, versículos 50 al 56, 50-56, then I found that thing that happened in that dream. capítulo 15, versículos 50 al 56, ahí pude ver lo que me ocurrió en este sueño. He says, in a flash, Él dice, en un instante, in the twinkling of an eye, when the eye do,
the twinkling of an eye. En un abrir y cerrar de ojos, cuando el ojo hace piac, piac, un abrir y cerrar de ojos. Now I understand the pia I saw, Ahora entendí el piac, piac que yo vi, as if lightning, like this, and the church was taken. así como si fuera relámpago. Piac, piac. Entonces la iglesia fue llevada. So I have also understood the rolling on the soil. Y también entiendo sobre el rodar en el suelo, Because the Bible says those who remain will be crying and gnashing of their teeth. porque la Biblia dice que aquellos que se quedan van a estar llorando y crujiendo sus dientes. That's why when I woke up, I thought I had crushed all my teeth. I went to the mirror to check. I was afraid. Por eso cuando desperté temía que había machacado mis dientes. Fui a revisar en el espejo. The Lord normally, so now you know how he speaks with his servants. Ahora sabes cómo el Señor habla con su siervo. He normally makes me feel that day, to live that day already. Normalmente Él me hace sentir ese día, me hace vivir ese día ya. So that when I come to tell you, I can tell you the details of how the church will feel. Those who remain will feel. De modo que cuando yo venga a decirte, lo puedo hacer con detalles de cómo las personas en la iglesia que permanecen se van a sentir. I have seen the church taken, He visto a la iglesia que es llevada and I've seen those who remain. y he visto a aquellos que se quedan. So the Lord is saying, Así que el Señor está diciendo, let us listen to this announcement escuchemos este anuncio and prepare the way in our hearts. y preparemos el camino en nuestro corazón, The way of righteousness, el camino de la justicia, the way of holiness el camino de la santidad in our hearts. dentro de nuestro corazón. The Messiah is coming. El Mesías viene. If he comes and sees a way where we are prepared a way, Si Él llega y ve un camino que hemos preparado, he will pass there. Él pasará allí. Where there is a way, where the potholes, the deep places have been covered and done very well. Un camino donde los huecos y los lugares profundos se han cubierto y se han reparado muy bien. Prepared for the king. Ha sido preparado para el rey. When he sees the way, he will pass there. Cuando Él vea el camino, Él pasará allí. Precious people, let the Christians of this country return to holiness. Holiness. Pueblo precioso, que los cristianos de este país puedan regresar a la santidad. This alcoholism, Este alcoholismo, pornography in the phones, la pornografía en los celulares, pornography in the magazines, la pornografía en las revistas, in the internet. la pornografía por el internet. Let us now clean that away from Christian worship. Ahora vamos a limpiar eso y sacarlo de la adoración cristiana. Even the dressing of my daughters, the women. Incluso la forma de vestir de mis hijas, las mujeres. My daughters, the women. You have a great responsibility in the church. Mis hijas, las mujeres tienen una gran responsabilidad en la iglesia. You can either bring down the church Ustedes pueden hacer caer a la iglesia or you can stand with God in the church. o pueden pararse con Dios en la iglesia. Let us be careful how we dress in the house of God. Tengamos cuidado de cómo nos vestimos en la casa de Dios. Our God is holy. Nuestro Dios es santo. Let us be careful. Because if you dress in a way that men are going to lust at you, to look at you or look at your body and lust, then Satan has used you.
Tengamos cuidado, ya que si te vistes de una manera que los hombres te van a codiciar, te van a mirar tu cuerpo con lujuria, entonces Satanás te ha utilizado. then that is not the dressing code of heaven. Y ese no es el código de vestir del cielo. The dressing code of heaven is holiness. El código de vestir del cielo es la santidad. The pastors, Pastores, if you have been giving false prophecy, si has estado dando falsa profecía, this is the time to renounce it, este es el momento de renunciarlo, reject it, and repent. de rechazarlo y de arrepentirte. Because he said, no deception Porque él ha dicho que ningún engaño or acts of shame o actos vergonzosos and acts of impurity y actos impuros will be found in that kingdom. serán encontrados en ese reino. So let us prepare this land for the glorious coming of the Messiah. Preparemos esta tierra para la gloriosa venida del Mesías. The church belongs to the Messiah. La iglesia pertenece al Mesías. Only the Messiah died for the church. El Mesías fue el único que murió por la iglesia. And of sin, why he went to Calvary. He went there that he may give you justification. ¿Por qué fue él al Calvario? Él fue ahí para poder darte justificación, That you may wear the garment of righteousness. para que te puedas vestir con la prenda de justicia, And so you can be justified to enter. de modo que puedas estar justificado para entrar. And he said, in that process, that garment will consecrate you, sanctify you. Y él dice que en ese proceso, esa prenda de vestir te consagra y te santifica. So listen, precious people, Así que escuchen, precioso pueblo, at this time, at this hour, en este momento, a esta hora, it will not matter what your position is in the church. no importará cuál es tu posición en la iglesia. You have seen that this message has a great power and capacity Has podido ver que este mensaje tiene gran poder y capacidad to bring revival in this land. para traer avivamiento a esta tierra. And revival means many multitude returning to Jesus. El avivamiento significa muchísimas multitudes regresando a Jesús. This is yet another real opportunity for this country Esta es una verdadera oportunidad para este país to begin a new journey to enter into this latter revival. para comenzar un nuevo viaje para entrar en este último avivamiento. And I've said that this revival is the revival of righteousness. Y yo he dicho que este es el avivamiento de la justicia. That righteousness cannot come except that we repent and turn away from sin in the church. Esa justicia no puede venir excepto si nos arrepentimos y nos alejamos del pecado en la iglesia. The book of Hebrews, chapter 12, verse 14. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. For without holiness, no one will see the Lord. Que sin santidad nadie verá al Señor. And he says, fine linen
stands for the holiness, the righteousness of the church. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. And now you see that based on the wedding gown, the father is able to throw people out of the wedding. Y podemos ver que basado en la vestimenta de las bodas, el padre puede sacar afuera de las bodas del Cordero. Isn't that a mighty revelation to the church? ¿No es esa una poderosa revelación para la iglesia? So in other words, it's telling the church, that is central. En otras palabras, le está diciendo a la iglesia que eso es central. The wedding gown, that is central. La vestimenta para la boda, eso es esencial. Spend all your time on that now. Enfoquen todo su tiempo en eso ahora, Because based on that, you'll be able to enter or not. porque basado en eso usted va a poder entrar o no entrar. Romans chapter 9, verse 21. Romanos capítulo 9, versículo 21. It says, Y dice, does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for noble purposes and some for common use? ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? That is the big hope the church has. Esa es una gran esperanza que la iglesia tiene. He says, for some time now, you have been the bride of Christ, Por algún tiempo ahora tú has sido la novia de Cristo, but the season has come for you to wear the glory of the Lord. pero ya ha llegado el tiempo para que te vistas en la gloria del Señor, The latter glory that's more anointed. la gloria postrera que tiene más unción. And now, Y ahora I want you to conform to a different type of structure, vessel, quiero que te transformes en otro tipo de vasija, a different type of wine skin. en otro tipo de odre. I have opened a big window in heaven for repentance that you may return to me. El Señor ha abierto una gran ventana de arrepentimiento para que ustedes regresen al Señor. And yet I have the right to change you for as long as you're willing. Y sin embargo, Dios tiene el derecho a cambiarte si tú le permites. That the potter has a right Entonces, el alfarero tiene derecho to change you from the filthy garment that you are wearing as a church de cambiarle las vestimentas sucias que están usando en la iglesia, false prophecies. That's one spot, one big stain. las falsas profecías. Esa es una gran mancha. The gospel of prosperity. That's another huge stain in the wedding on the wedding gown. El evangelio de la prosperidad. Esa es una gran mancha en el vestido. Sexual sin, a huge stain. El pecado sexual. Otra gran mancha. The building of human kingdoms in the church, a big stain. Construir los reinos humanos en la iglesia. Esa es otra gran mancha. Lies and false, all these are stains. Las mentiras, la falsedad, todo eso son manchas. Witchcraft, idolatry, love of money, big stains. La idolatría, la brujería, el amor de dinero, todas esas son grandes manchas. And it says, yet I am still able Sin embargo, Dios todavía puede to turn you around and raise forth a vessel, a pot, that I can fill with the latter glory. cambiarte y usarte como una vasija que puedo llenar con la gloria postrera, So you may enter into the kingdom of God. para que puedas entrar al reino de Dios. What a mighty blessing the church has. Qué bendición más poderosa que tiene la iglesia. So it is up to the church to choose whether she wants to repent Entonces es la decisión de la iglesia si ella se quiere arrepentir and return to holiness. y regresar a la santidad. And remember, repentance means you're going in this direction. Y acuérdate que el arrepentimiento, tú estás caminando en esta dirección And you stop, be aware of what you've done wrong, that you're lost, y tú te detienes y examinas lo que has hecho mal
change direction, go exactly in the opposite direction. y cambias de dirección y te vas al lado opuesto. If you are somewhere and you know that this message has touched you, Si tú estás en algún lugar y este mensaje te ha tocado and now you know that time is out, y ya sabes que el tiempo se ha terminado, and if the rapture took place today, you are not ready, repeat this prayer. y si el rapto ocurriera hoy y tú no estás listo, entonces repite esta oración. Say, Lord Jesus, I repent of all my sins. Dile, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados And I receive you as Lord and Savior. y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Let me live to please you. Déjame vivir para complacerte. Please help me with the Holy Spirit. Por favor, ayúdame con el Espíritu Santo. I open my heart. Yo abro mi corazón. Fill me so I may enter into the kingdom of God. Lléname para que yo pueda entrar al reino de Dios, Into the rapture of the church. al rapto de la iglesia. In the name of Jesus. Amen. Shalom. En el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Holy Spirit, my friend, now you can pass from here. Inua mikono juu zaidi. Inua mikono juu zaidi. You can pass from here and touch, 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 touch.